Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 23 de febrero del año 2025 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está ocurriendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy, y yo podría decir que los últimos días, pero voy a enfocarme sobre todo en las últimas 48 horas, ¿sí? Han estado marcados por muchos acontecimientos, importantes acontecimientos. Tenemos al presidente Donald Trump que está exigiendo ya no solamente a Ucrania los minerales raros, ¿no? Y todos estos recursos que tiene Ucrania del litio, del titanio, del uranio. Ya no solamente eso, sino que ahora el apetito del presidente Donald Trump crece y ahora está exigiendo mucho más. Hoy tenemos también las declaraciones de Zelensky, que respondía en parte a las declaraciones de Donald Trump de este supuesto acuerdo que se está gestando, ¿no?, entre Ucrania y los Estados Unidos para el tema de las tierras raras y cómo va a quedar esto en el futuro. Pero yo creo que lo más importante de las declaraciones de Zelensky es que está dispuesto a dimitir. Sí, queridos amigos, Zelensky, que ha sido llamado dictador sin elecciones precisamente por Donald Trump, está dispuesto a dimitir. Y bueno, por supuesto, eso lo vamos a estar mencionando como parte de nuestro programa de hoy. En el campo de batalla tenemos muchísima información que compartir con ustedes, desde el frente de Kursk hasta lo que está sucediendo en Gerson. Un recorrido amplio, muy grande por todo el campo de batalla. Así que acompáñenme, queridos amigos, pues ya vamos a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente por lo que decía el presidente Donald Trump, que está amenazando a Ucrania con problemas si rechaza el acuerdo sobre los recursos. ¿Sí? Pues precisamente el presidente Donald Trump está presionando cada vez más a Ucrania con el tema del acuerdo no firmado anteriormente por Zelensky, en el que Trump decía que Ucrania se va a enfrentar a serios problemas si no logra firmar el acuerdo sobre los minerales, ¿sí? Estados Unidos, decía la voz de Trump, que Estados Unidos había puesto 3 veces más dinero que Europa en apoyo a Ucrania, y que Europa pues está utilizando esto como un préstamo, y que básicamente el presidente anterior de los Estados Unidos, el señor Biden, dio el dinero y no hubo garantía, pero que básicamente se va a enfrentar a problemas si no aceptan el acuerdo. Pero esto no terminó aquí, y es que, como les decía, el apetito del presidente Trump está creciendo y ahora necesita ya no solo metales raros, ahora necesita mucho más. Y bueno, la expresión del presidente de los Estados Unidos en las últimas declaraciones tenían que ver precisamente con esto. Estados Unidos dio 350.000 millones de dólares a Ucrania porque teníamos una administración y un presidente ahí, como lo ven, estúpidos e incompetentes. Le dimos a Ucrania 350.000 millones de dólares. Estados Unidos está tratando de recuperar el dinero que gastó antes para ayudar a Ucrania y lo logrará. Lo decía el presidente Donald Trump con total seguridad. Además decía, dimos dinero en forma de nada, así que quiero que nos den algo por todo el dinero que pusimos. Y voy a tratar de conseguir un acuerdo para la guerra, ¿sí? Además de decir que va a tener toda esta muerte, pero lo más importante es que hacía énfasis en que van a recuperar su dinero, ¿sí? Y consideran que no es justo que Estados Unidos haya entregado tanto dinero y que no reciba nada a cambio. Y hoy el señor Zelensky dio una conferencia de prensa muy larga, muy extensa, donde dijo muchas cosas. Vamos a tratar de mencionarles de los temas más importantes de los que habló Zelensky, que en parte respondieron también a estas negociaciones que se están realizando entre Rusia y los Estados Unidos para poner fin a la guerra sin contar con Ucrania, pero también a las declaraciones de Donald Trump, que expresó que Ucrania le debe incluso 500.000 millones de dólares. Vamos a ver parte de estas declaraciones del dictador sin elecciones, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el propio Donald Trump,
el dictador sin elecciones Volodymyr Zelensky. Zelensky decía que Ucrania no va a reconocer los malos acuerdos de Putin y Trump. ¿Sí? Decía que Ucrania no reconocerá los términos del acuerdo de paz si son perjudiciales para el Estado y el pueblo. Así lo expresaba el ya reconocido dictador Volodymyr Zelensky. No firmaré nada que sea malo para Ucrania. ¿Sí? Zelensky señaló que es imposible poner fin a esta guerra sin Ucrania, que es una víctima. Si Estados Unidos llega a un acuerdo con los rusos sobre nosotros, pero sin nosotros, entonces no habrá éxito en este acuerdo si no confirmamos sus términos. Hay una cosa que está olvidando Zelensky aquí, y es que el pueblo ucraniano, o sea, Ucrania, sobrevive gracias a la ayuda de los países de la OTAN, pero sobre todo gracias a la ayuda de los Estados Unidos. Y cuando digo la ayuda de los Estados Unidos no solo es en armas. ¿Sí? Es erróneo pensar esto. O sea, Estados Unidos sí le vende muchas armas. O sea, sí le vende, no. Sí, hasta un momento le donaba o le subvencionaba armas a Ucrania. Pero Estados Unidos también financia el gobierno ucraniano. Es decir, cuando me refiero a la financiación, va también a las instituciones, también para que funcionen. La propia administración de Zelensky, los salarios de los funcionarios en el gobierno ucraniano salen casi que propiamente del dinero que les entrega a los Estados Unidos. Es decir, que prácticamente el país quedaría paralizado si Estados Unidos detiene la ayuda. Y Zelensky lo sabe, queridos amigos. Puede que diga lo que sea ante las cámaras, puede que diga o que trate de mentir ante los micrófonos, pero Zelensky es el primero que está consciente de que si Estados Unidos no les brinda la ayuda que ellos están acostumbrados a recibir, es el colapso total del Estado ucraniano. Eso lo sabe Zelensky. Pero bueno, Zelensky señaló que sería correcto que el presidente estadounidense se reuniera primero con él y luego con el jefe de Rusia, porque Zelensky está molesto porque Trump quiere reunirse primero con Putin y no quiere reunirse con Zelensky. Ya saben ya que ha tenido fuertes palabras contra Zelensky todos estos días, lo ha llamado de todo, lo ha criticado, lo ha dicho de todo, la verdad lo ha puesto contra las cuerdas, lo ha puesto por el suelo, podríamos decir, al llamarle también dictador sin elecciones. Pero bueno, Zelensky decía que era un error para la sociedad ucraniana porque si Putin logra reunirse primero con Trump, se va a crear una desconfianza hacia Estados Unidos. También cree Zelensky que esto sería malo para la sociedad estadounidense porque no entenderían lo que está sucediendo. Pero bueno, esto no es lo único. Zelensky dijo más cosas y es que Zelensky hablaba de que Trump estaba entre sus objetivos terminar la guerra este año, incluso la próxima semana, decía Zelensky en un titular que publicaba la agencia de noticias UNIAN. Y Zelensky expresaba que existe un peligro, sí, un peligro. Zelensky exige una reunión con Trump antes de reunirse con Putin y que Estados Unidos haría todo lo posible para que la guerra termine en el año 2025. Ese es su objetivo, afirmaba Zelensky, que temía que esto podría ser una paz a través de la fuerza, pero que ligeramente está a favor de Rusia. Es decir, que las negociaciones, según expresaba Zelensky, se van tornando en favor de Rusia. Estados Unidos insiste en un alto al fuego sin ofrecer garantías de seguridad. Ucrania exige en primer lugar las garantías. Y bueno, básicamente no, Zelensky expresaba que hablaba de la adhesión a la Unión Europea y de la financiación occidental del ejército ucraniano con 800.000 soldados y de la presencia de un contingente extranjero en Ucrania, ¿no? Y bueno, como saben, Macron, el señor Macron, el presidente de Francia y el primer ministro británico van a volar hacia los Estados Unidos para, en todo caso, pues tratar de convencer a Donald Trump de que no tenga buenas relaciones con Rusia, de que no establezca relaciones con Rusia o negociaciones con Rusia antes de hacerlas con Zelensky. Pero bueno, la noticia más importante del día de hoy prácticamente es esta noticia que le vamos a leer aquí, y es que Zelensky dijo por primera vez, y esto es algo increíble, pero bueno, vamos a ver porque hay un matiz, ¿no? Pero Zelensky dijo por primera vez que está dispuesto a dejar su cargo por el bien de la paz. O sea, Zelensky está dispuesto a dimitir. Nunca pensé decir esto, pero bueno, lo estoy diciendo. Igual no le creo, ¿no? Pero Zelensky dijo ante las cámaras, ante su pueblo, ante una gran cantidad de personas que estaban congregados allí en el foro Ucrania del año 2025, pues Zelensky dijo que está dispuesto a dimitir por el bien de la paz en Ucrania, ¿sí? Pues Zelensky decía que, por el bien de la paz, ¿sí?
podría dimitir, y lo dijo en una conferencia de prensa respondiendo a la pregunta sobre la presión de los Estados Unidos y Rusia con respecto a la celebración de elecciones presidenciales. Decía Zelensky que si la paz es para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, entonces estoy listo. Palabras increíbles de Zelensky, una persona totalmente aferrada al poder, una persona que bajo su mando y bajo sus malas decisiones han perdido la vida miles de soldados ucranianos, miles de jóvenes soldados ucranianos han perdido la vida, jóvenes y no tan jóvenes, miles de mercenarios extranjeros, un país completamente destruido solo por el capricho de una persona que no quiso en un momento aceptar pues la paz en el año 2022, pero 3 años después ya ni siquiera es una cuestión de que pueda aceptarlo o no, sino que está siendo empujado, presionado y no le va a quedar ningún otro remedio que aceptar la paz. Pero no solo eso, posiblemente al señor Zelensky sus horas como presidente de Ucrania tal vez estén contadas, y es que por eso lo sabe y lo dice por primera vez: si realmente necesitan que deje mi puesto, o lo que es lo mismo, si realmente necesitan que yo dimita, entonces estoy listo. Pero hay un matiz, y es que Zelensky dijo que está dispuesto a dejar el puesto de presidente si eso significa la paz para Ucrania. Sin embargo, expresaba, siempre dejando caer, ¿sí?, algo por ahí para que no estén convencidos de su cambio de posición, que esto sería posible a cambio de que Ucrania se una a la OTAN. Es decir, Zelensky decía que podría incluso dejar la presidencia si Ucrania se une a la OTAN. ¿Sí? Algo que es imposible, no sé por qué lo dice, tal vez este señor ya está pasando por sus horas más difíciles en cuanto a, bueno, lo que está consumiendo en realidad, pero Rusia no va a permitir que Ucrania esté en la OTAN, si no esta guerra va a seguir, bueno, hasta que, ¿qué les puedo decir? Hasta no sé cuántos años podría durar esta guerra. Pero por primera vez Zelensky dice esto, y esto es algo que sorprendió a muchos medios, y a mí también me sorprendió que al menos lo dijera este señor aferrado al poder. También Zelensky dijo otras cosas, y es que expresaba que Estados Unidos pretende esclavizar a 3 generaciones de ucranianos y exprimirlas al máximo. ¿Sí? Sigue Zelensky tratando de responder a Trump, aunque Trump le ha dejado claro que sea como sea, Estados Unidos va a obligar a Ucrania a firmar este acuerdo. Y es que Zelensky dijo que Trump quiere recibir una prima del 100% de Ucrania por la ayuda proporcionada como parte del acuerdo sobre combustibles fósiles. Por cada $1 de ayuda que Estados Unidos quiere recibir de Ucrania, $2. Esto lo pagarán 10 generaciones de ucranianos y no lo voy a firmar. Así lo decía Zelensky, por lo menos en esos términos, no lo va a firmar. Sin embargo, Zelensky expresaba que no reconoce la deuda de Ucrania con Estados Unidos, ni de 500,000, y que sería en aproximadamente $100,000, aunque tampoco esto lo va a reconocer. Pero aquí está el punto más importante y vamos a leer aquí. Zelensky se niega prácticamente a pagar a los Estados Unidos. Para que vean que este señor, después de estar recibiendo miles de millones de dólares, ahora se está portando de esta manera, donde no quiere ni siquiera pagar lo que debe. Decía Zelensky que fue una subvención, ¿sí? Ese fue el término que utilizó Zelensky. Fue una subvención y no reconoceré subvenciones como deudas. Imagínense lo que le está diciendo Zelensky a Donald Trump. O sea, me dieron el dinero y no estoy obligado entonces a devolverlo. Dice, no debemos pagar la deuda. Palabras muy duras, pero que vamos a ver la respuesta próxima en los próximos días, que por supuesto estoy seguro que le va a responder el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Sí? Pues sí, así decía Zelensky, con esta ayuda prestada son subvenciones, no la voy a reconocer como deuda, no debemos pagar la deuda. No quiere pagar Zelensky lo que le han dado, no quiere devolverlo, vamos a ver cómo termina esto. Y bueno, Trump sí sigue bien firme de que el acuerdo sobre los recursos naturales serán una compensación por la ayuda ya proporcionada a Ucrania. Zelensky no quiere compensar nada. No quiere este señor compensar nada, este ladrón, y quiere que Estados Unidos detenga a Putin a cambio de un acuerdo económico. Acuerdo económico que hablan de los combustibles fósiles, de las tierras raras, de todos estos minerales que ya están pues mencionando, pero hay un problema con todo esto. Y es que hoy la información geológica de lo que está sucediendo con el tema de los minerales tiene un pequeño matiz. Y es que la mayoría están, ¿dónde? En los territorios
que ya Rusia controla. Y sí, eso lo expresaba la ministra que tiene que ver con estos temas, y es que 350.000 millones de dólares es el valor de los minerales en el territorio ocupado por Rusia. ¿Sí? Así lo decía esta señora, ¿no? En este caso, Sviridenko. Vamos a abundar más en este punto. Y decía Sviridenko, si hablamos de materias primas esenciales, Ucrania tiene reservas de titanio, litio, uranio y tierras raras. Nuestra tarea no es solo exportar materias primas, sino también atraer inversiones para el procesamiento y desarrollo de los yacimientos. Pero según Sviridenko, Ucrania tiene información de que el territorio que Rusia ocupa, en el territorio que Rusia controla, ¿sí?, el valor de los minerales críticos alcanza aproximadamente la cifra de 350.000 millones de dólares, nada más y nada menos que 350.000 millones de dólares en la zona que Rusia controla. Así que imagínense, ¿no? Entendemos que estos son recursos que lamentablemente posee el agresor, y el mismo titanio que se utiliza para la industria aeronáutica, de defensa y médica será utilizado contra nosotros. Así lo decía Sviridenko, y que señalaba que eso fue un cálculo realizado y que corresponde a los minerales en los territorios ocupados ya por Rusia. Así que, ya ven, no sé por qué se pelean tanto por los minerales raros, no sé por qué se pelean tanto por esto, por estos minerales, las tierras raras, porque saben que estas reservas, muchas de ellas, están ya bajo control ruso, ¿sí? Vamos hacia Político. ¿Qué nos decía hoy Político? Político nos decía que el enviado especial de la Casa Blanca para las negociaciones con Rusia, el señor Witkoff, se ha negado a culpar a Rusia de iniciar la guerra en Ucrania. Y de esto ha habido mucho debate en los últimos días, pero el señor Witkoff decía hoy de manera contundente y decepcionante para Ucrania que la guerra nunca debió haber ocurrido, sino que fue una guerra provocada, y esto no significa necesariamente que haya sido provocada por los rusos. Palabras que llegan hasta como un dardo al corazón de la administración ucraniana, palabras que llegan como un dardo al corazón de Zelensky, porque el enviado especial de los Estados Unidos afirma que esto no significa que la guerra haya sido provocada por los rusos. Parece que Witkoff y varios de los funcionarios de los Estados Unidos están viendo nuestro programa, están viendo nuestro canal, porque esta es una posición que hemos mantenido no solo en este canal, sino en otros canales independientes, ¿sí? La guerra, según Witkoff, fue provocada por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. Se habló mucho de la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN. Eso no debería haber sucedido. De hecho, se convirtió en una amenaza para los rusos, algo que hemos mencionado aquí, la expansión de la OTAN, ¿sí? Bueno, se convirtió en una amenaza para los rusos, y por eso tenemos que lidiar con este hecho. También Witkoff decía que las conversaciones en Arabia Saudita con el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional fueron positivas, constructivas y ayudaron a generar más impulso. Por eso diría que soy optimista y positivo, al igual que el presidente, de que podemos lograr algo con bastante rapidez. Además, el señor Witkoff hoy decía que los acuerdos de Estambul del año 2022 podrían formar la base de un tratado de paz sobre Ucrania, y que recordaba en aquella época del año 2022 que hubo negociaciones. Y que lo diga el señor Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos para las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos para poner fin al conflicto con Ucrania, pues que lo diga él es algo importante. Porque Zelensky días anteriores ha venido diciendo de que no hubo tales negociaciones en Estambul, cuando sabemos que sí es cierto que existieron negociaciones en Estambul, Turquía, y que Rusia aceptó retirar sus tropas de Kiev, y bueno, se iba a firmar este acuerdo de paz. Incluso recuerden que en aquel momento Rusia solo exigía la reducción del ejército ucraniano, la independencia de lo que eran las zonas ya que Rusia, bueno, las zonas que estaban bajo control de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, básicamente eso, ¿sí? Que ni siquiera el territorio que hoy controla Rusia. Y por supuesto, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Básicamente eso, además de que Ucrania no fuera parte de la OTAN, que fuera un estado neutral. Pero, como saben, Ucrania se negó a todo esto, básicamente porque se dio este viaje de Boris Johnson a Kiev, recuerden, y la administración Biden con Blinken a la cabeza
pues le prohibieron a Zelensky que firmara. Pero reconoce Witkoff, dice Witkoff, que hubo negociaciones muy convincentes y significativas con Rusia, como resultado de las cuales se prepararon los acuerdos del protocolo de Estambul. Estuvimos muy cerca de firmar. Ahí lo dice Witkoff, no lo dice Frente Militar, lo dice Witkoff, el enviado especial de los Estados Unidos para las negociaciones. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Bueno, estuvimos muy cerca de firmar. Y creo que utilizaremos este formato como guía para concluir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y afirmaba que será un gran día. Los acuerdos de Estambul preveían el establecimiento de la neutralidad de Ucrania y la reducción de su ejército. Moscú ha declarado en numerosas ocasiones que los acuerdos de Estambul deben constituir la base de unas relaciones pacíficas con Ucrania. Zelensky declaró que Rusia exigiría una reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante las nuevas negociaciones, pero Ucrania no estaría de acuerdo con esto. Así que vamos a ver cómo termina todo esto, porque bueno, Ucrania plantea que no estaría de acuerdo con ello, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos en esta parte introductoria, así que ya nos vamos al campo de batalla con esta información, ya nos vamos al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, permítanme recordarles, queridos amigos, que no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Así que, si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Además, estamos dejando en la descripción de nuestro canal y en la descripción de la caja de comentarios, estamos dejando nuestro link de Telegram para todas aquellas personas que se quieran sumar a nuestro canal de Telegram, donde colocamos mucha información relevante prácticamente en tiempo real y pueden estar dándole seguimiento a todo lo que sucede en el campo de batalla, además de noticias como esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? También las publicamos en nuestro canal de Telegram. También estamos dejando nuestro link de PayPal para todas aquellas personas que nos quieran apoyar vía económica vía PayPal. Así que bueno, este apoyo económico siempre es bienvenido a nuestro canal. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que apoyan a nuestro canal, ya sea con sus donaciones, pero también con sus vistas y sus comentarios en la caja de comentarios. Dicho todo esto, queridos amigos, ahora sí, nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana, porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero bueno, más bien, en realidad, nos vamos a ir a esta imagen que está aquí. Y esta imagen es, de esto hablamos en el video anterior que publicamos en la mañana de hoy. Es un video donde estamos dejándolo en la pantalla final, donde dimos detalle, ¿no?, de este ataque que realizara hoy el ejército ruso, el ataque más grande, al menos con drones, realizado por la Federación Rusa sobre todo el territorio ucraniano, ¿sí? Fundamentalmente objetivos que estuvieron desglosados en Odessa, Kiev, Kharkov, Kryvyi Rog, Poltava, Dnipro, Zaporizhia, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, se lanzaron un total de 267 drones Geranium, además de 3 misiles Iskander. Ucrania, como siempre, dice que derribó un montón. Y bueno, en este caso Ucrania decía que había derribado 138 vehículos aéreos no tripulados y que bueno, 119 vehículos aéreos se perdieron. De acuerdo a la guerra electrónica ucraniana, prácticamente todos los misiles fueron derribados, ya sea por derribos directos o por guerra electrónica. Y bueno, básicamente Ucrania, cuando sumaban, ¿no?, decía que 257 drones de los 267 drones que Rusia lanzó, pues habían sido derribados. Esto, por supuesto, bueno, muchos medios comenzaron a decir que esto no era cierto. Y bueno, vamos a mostrarles un poco de estos ataques realizados por el ejército ruso sobre diferentes puntos en la geografía ucraniana y fundamentalmente en Odessa, que es donde más fueron alcanzados los objetivos. Sí, los objetivos que Rusia estuvo tratando de atacar fueron fundamentalmente en la infraestructura portuaria, pues también en las instalaciones desde donde se lanzan o se fabrican, bueno, se lanzan en realidad porque los drones navales que Ucrania tiene son entregados por el Reino Unido. Pero también Ucrania fabrica pues los misiles Neptune y Rusia, por supuesto, está a la caza de toda esta infraestructura portuaria. También vemos otras imágenes de la llegada de los drones Geranium en la zona de Odessa, fundamentalmente, pero también hay imágenes de otras partes, fundamentalmente lo que está ocurriendo en Kryvyi Rog, donde se
se ven imágenes de la amplia destrucción de los misiles, en este caso los drones, porque en realidad fueron fundamentalmente drones que atacaron a la infraestructura también en Kryvyi Rog, alcanzando importantes zonas, ¿no?, de estas localidades. Se pueden ver estas imágenes, también estas imágenes. La verdad, sí hay muchas llegadas en toda esta zona, Kryvyi Rog, y bueno, esto lo estuvimos mencionando también en el video matutino, así que bueno, si quieren ver más detalles lo pueden ver en el video que subimos anteriormente, porque bueno, tenemos otras informaciones relevantes que comentarles de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, repito, hay llegadas en todas las zonas, también hay información de llegadas en la zona de Poltava, también en el norte de Kiev y en otras zonas que, bueno, ya les hemos comunicado. Pero bueno, básicamente, repito, el mayor detalle de eso lo podemos ver en el video matutino que estamos dejando en la pantalla final de este directo. Bien, nos vamos a mover hacia lo que está ocurriendo en Kursk, propiamente en Kursk, porque tenemos informaciones de lo que está pasando aquí de último minuto. Y bueno, como saben, ayer habíamos visto que el ejército ruso había logrado cruzar la frontera hacia la localidad de Vasivka, ¿sí? Básicamente, esa información la habíamos transmitido en un par de videos que habíamos subido a nuestro canal en los últimos días. Pero la información de hoy no tiene que ver con el cruce de frontera, sino que tiene que ver con algo que está ocurriendo un poco más al norte de Sverdlovsk. Y es que, como ya habíamos dicho en el video anterior, el ejército ruso hoy ha ampliado el control sobre la localidad de Lebedivka. Esta localidad que está aquí, que es Lebedivka, pues básicamente los medios lo que están informando es que el ejército ruso ha logrado avanzar en esta dirección, sobre todo teniendo en cuenta que las tropas rusas ya se habían abierto paso y habían entrado en Lebedivka desde este punto. Pero hoy los diferentes medios han actualizado la información y tenemos varios medios que así lo anuncian, de que las tropas rusas habrían logrado avanzar sobre Lebedivka, y tenemos varios medios que así lo anuncian. Han ampliado el control sobre Lebedivka, pero no solamente que ampliaron el control, sino que capturaron toda la zona del norte y los cinturones forestales que aquí se encuentran. Básicamente, según confirmaban estos medios, lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: las tropas rusas lograron abrirse paso en Lebedivka, ¿sí?, justo en este punto, y también lograron capturar la zona de los cinturones forestales, y aproximadamente esta es la situación de lo que está ocurriendo aquí en Lebedivka, porque a esta imagen que vemos aquí del medio Surya Maps tenemos que sumarle esta otra imagen que también planteaban otros medios. Como pueden ver, el avance hacia el centro de Lebedivka y el avance de la parte norte. Como pueden ver, aquí están los cinturones forestales, y estos son los cinturones forestales que han quedado bajo control del ejército ruso. Justamente estas, y bueno, las tropas rusas se van acercando a la carretera que une precisamente todo el norte de Kursk con las fuerzas ucranianas que se encuentran en Sucha, ¿no? Básicamente esto es lo que habían expresado los diferentes medios justo hasta este punto. Y bueno, este es el próximo movimiento que de manera natural debería realizar o va a realizar el ejército ruso en los próximos días, ¿no? Pero sucede que en Kursk esto no es lo único ocurrido en las últimas horas, sino que también tenemos información que nos brindan diferentes medios que citamos a diario, de que el ejército ruso ha podido avanzar en la localidad de Kurilovka. Esta localidad que está aquí, según comentan diferentes medios, las tropas rusas habrían logrado prácticamente capturar por completo la localidad de Kurilovka, según comentaban medios como Dicken.ru, que publicaban estas imágenes en los mapas que pues consultamos diariamente. Y aparentemente el ejército ruso, luego de repeler por completo la ofensiva ucraniana en esta dirección, al parecer el ejército ruso ha tomado la iniciativa nuevamente, y ahora el ejército ruso se abre paso sobre Kurilovka, según, repito, comentan estos medios que citamos a diario. Aparentemente el ejército ruso aproximadamente habría capturado toda esta zona que está aquí, lo que estaría diciendo que prácticamente Kurilovka ha quedado bajo control del ejército ruso. Todos estos movimientos se dan en la zona sur de Sucha, donde ya en la propia ciudad de Sucha el ejército ruso está bombardeando con los drones FPV y martillando con todo al ejército ucraniano, que bueno, todavía mantiene de manera tenaz, obstinada, sus posiciones en Sucha.
Y bueno, días anteriores veíamos que Rusia tomaba bastante precaución para atacar posiciones en Sucha, pero esto ya ha cambiado porque el ejército ruso se ha dado cuenta de que tienen que destruir por completo a las posiciones ucranianas. Y en cualquier agujero donde se encuentren las tropas ucranianas, pues ahí los están atacando con los drones FPV, como pudieron ver en esa imagen que acabamos de colocar. ¿Sí? Cuando se haga el resumen de lo que ha sido la operación de Kursk, muchos tal vez podrán pensar que Ucrania fue una operación tremenda del ejército ucraniano. Sin embargo, fue una operación totalmente fatídica realizada por el ejército ucraniano en esta dirección, donde han perdido muchas tropas, como este valioso soldado operador de drones que está operando este dron ucraniano. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, este soldado ucraniano, un operador de drones, miren aquí, es un operador de drones que va directamente a esconderse en esta posición, pero el ejército ruso le ha lanzado un dron a este operador de dron, ¿sí? Un dron ha eliminado a un operador de dron ucraniano, lanzándole un dron FPV que ha entrado por la cocina, por la ventana, destruyendo completamente el dron, y el soldado ucraniano que ha quedado completamente aniquilado, ¿no? Después de este ataque, ¿no? Realizado por los drones rusos. Como pueden ver, lo que les quiero decir en conclusión es que Kursk es simplemente el cementerio de los carros de combate de la OTAN, el cementerio de soldados ucranianos. En eso se ha convertido Kursk, pero eso pasa por no haber aprendido las lecciones de la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y en este caso Ucrania está condenado a repetir la historia de lo que le pasó a los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando entraron en Kursk. Inevitablemente Ucrania será expulsada completamente de Kursk. Y bueno, no solamente la situación en Kursk se va complicando para Ucrania, sino que si nos movemos a lo que tiene que ver con Sumy, en la propia región de Sumy, pues las tropas rusas estaban observando un sistema de defensa aérea ucraniano, el S-300, que estaba colocado ahí, bien escondido aparentemente, pero no se había percatado, ahí lo pueden ver, el S-300, que un dron de reconocimiento ruso estaba observando este sistema S-300, aquí lo podemos ver mejor, ¿sí? Incuestionable, mírenlo ahí, el S-300, y bueno, los rusos estaban observando con drones de reconocimiento, y bueno, ya se imaginan lo que sucedió, ¿no? Después de observar detenidamente el posicionamiento de este sistema de defensa aérea ucraniano, pues las tropas rusas le han lanzado un ataque certero, ¿verdad? Un ataque lanzado con un misil Iskander, el maravilloso Iskander ha atacado y destruido este sistema S-300 con un ataque certero, quirúrgico, preciso, ¿sí? Directo hasta este S-300 que arde, como pueden ver, de manera hermosa, de manera maravillosa, arde este sistema de defensa aérea S-300 con la munición detonando de manera hermosa ahí, una imagen de verdad hermosa, sinceramente. Ahí está, queridos amigos, ¿sí? De manera maravillosa arde el S-300 y Ucrania pierde un sistema de defensa aérea importante en la frontera con Rusia, ¿no? En este caso en Sumy. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, nos vamos a mover a lo que está ocurriendo en el frente nororiental, porque tenemos información relevante que comunicarles de lo que está ocurriendo aquí. En primer lugar, vemos cómo en la zona de Julovivka las tropas rusas han logrado avanzar, acercándose a Kupiansk por esta dirección. Básicamente las tropas rusas han logrado hacer esto dominando la zona que está en el río Oskil. Las tropas rusas han logrado avanzar y se sitúan ahora mismo en esta posición, según lo que comentaban diferentes medios, como estos que citamos a diario. Las tropas rusas han entrado en Holubivka, al norte de Kupiansk. Se mueve el frente nororiental, se dificulta la situación para el ejército ucraniano al norte de Kupiansk, y esta es la situación de último minuto, según lo que han reportado diferentes medios. Desde aquí, las tropas rusas podrían perfectamente seguir en su avance hacia la propia ciudad de Kupiansk, teniendo en cuenta que las tropas rusas ya tienen presencia en Kupiansk desde este punto, pero que no tenemos más información al respecto de este movimiento realizado en días anteriores por el ejército ruso. En el propio frente nororiental, hoy nos llegaba una información relevante del medio Espacio Operacional, donde expresaba que las tropas rusas habrían asegurado toda la zona norte de la localidad de Stepova Novoselivka, según lo que comentaba el medio Espacio Operacional. Básicamente todo este saliente que vemos aquí,
¿sí? Toda esta zona que está aquí, hasta este punto, habría quedado bajo control del ejército ruso y fundamentalmente bajo control del primer ejército de tanques que opera directamente en esta dirección. Todo esto como parte de una serie de movimientos que ha emprendido el ejército ruso para cortar la carretera H-26 y de aquí moverse en esta dirección para tratar de rodear también Kupiansk desde el sur. Así que imagínense el largo brazo, la larga trayectoria que debería recoger Rusia, pero que ya comienza a recorrerla con el control de la parte norte de Stepova Novoselivka. Como podemos ver, el frente nororiental siempre tiene mucha información, siempre tiene mucha actividad. Recuerden que ayer cayó Topoli en esta parte de Kharkov y bueno, ahora las tropas rusas avanzan sobre Holubivka. De aquí nos vamos a mover a una parte del frente sumamente importante que me ha llamado bastante la atención por la rapidez en que han ocurrido los acontecimientos. Nos vamos al frente de Siversk. Y es que Siversk, siempre hemos dicho que Siversk es la llave hacia Sloviansk, ¿sí? Siversk es la llave hacia Sloviansk desde el este, de la misma manera en que Liman es la llave hacia Sloviansk desde el norte. Pero vamos a concentrarnos en el frente de Siversk, porque después de mucho tiempo, donde inicialmente, como vieron, recuerden que las tropas rusas habían logrado capturar parte de Bilohorivka, capturaron la cantera de Tisa, luego el ejército ucraniano contraatacó, expulsó al ejército ruso nuevamente al norte. Bueno, después de todo esto, se fueron dando una serie de eventos de manera cronológica que precipitaron y posibilitaron la caída de Bilohorivka y la caída también de la cantera de Tisa bajo control del ejército ruso. La información la comenzamos a transmitir ayer en nuestro canal de Telegram, según la información que nos traían diferentes medios que citamos a diario. En primer lugar, medios como Anatoly Radov publicaron la información de que las tropas rusas avanzaron por el sureste y avanzaron desde el norte, presionando sobre esta cantera de Tisa. Desde el norte las tropas rusas hicieron este movimiento, pero también desde el sur las tropas rusas hicieron este movimiento, asegurando toda la zona sur-sureste. Y bueno, con el transcurso de las horas, los medios comenzaron a, actualizar un poco más la información y finalmente la zona sur había quedado por completo bajo control ruso, y no solamente eso, sino el suroeste. Es decir, las tropas rusas, luego de capturar toda esta zona al sur de la cantera de Tisa, avanzaron sobre este punto que está aquí, hacia la zona del oeste. Y finalmente nos llegaba esta confirmación por varios medios que expresaban que de manera total, de manera incuestionable, inobjetablemente, las tropas rusas han capturado Bilohorivka, la localidad de Bilohorivka, una localidad que desde el año 2022, Rusia, cuando lanzó incluso la operación militar especial, se llegó a posicionar a las afueras de Bilohorivka, pero nunca pudo controlar Bilohorivka. ¿Sí? De manera total al menos no. ¿Y qué les puedo decir? Después de varios años, cuando se van a cumplir ya 3 años de la operación militar especial, pues las tropas rusas han capturado por completo Bilohorivka, y no solo eso, sino que han seguido avanzando hacia el oeste, como pueden ver aquí. La cantera de Tisa, bajo control ruso, Bilohorivka, bajo control ruso, y el avance ruso hacia el oeste, lo cual era confirmado por estos medios también. ¿Sí? Y vemos también otro medio que también así lo confirmaba. Las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Bilohorivka, simbólicamente una gran victoria para el ejército ruso después de mucho tiempo, donde la verdad, costó bastante trabajo, sinceramente. Y recuerdo que muchos amigos en nuestro canal, cuando hablábamos de la cantera de Tisa, muchos amigos en nuestro canal bromeaban incluso con esta cantera de Tisa que está aquí, pero tanto la cantera como la ciudad o la localidad han quedado bajo control del ejército ruso. El ejército ucraniano ha sido completamente expulsado y las tropas rusas avanzan hacia el oeste. Sí, además, hoy los propios medios rusos publicaban este video tan interesante. Las tricolor, sí, digo las porque son muchas banderas rusas ondean en Bilohorivka, ¿sí? Bueno, es un video bastante largo, lo tenemos en Telegram, pero son muchas banderas rusas que ondean ya en Bilohorivka. La tricolor rusa ondea en Bilohorivka. Esta es la tercera, aquí viene la cuarta. Tenemos por aquí una quinta, bueno, muchas, la verdad. Es un video que dura 5 minutos y medio, ¿no? No lo vamos a ver completamente, pero solo quiero que entiendan que las tricolor rusas están ondeando completamente en Bilohorivka. En todos los puntos hay
alrededor de 10 o 12 banderas rusas colocadas aquí, ondeando en toda Bilohorivka. Ahí lo pueden ver una vez más. Y bueno, nada, tenemos este video en Telegram, amigos, si lo quieren ver completo, dura 5 minutos y medio, no podemos ponerlo completamente para no demorar. Pero lo más interesante, más allá de las banderas, es que las tropas rusas han activado nuevamente el frente de Siversk y ahora pues tratarán de alcanzar la propia ciudad de Siversk, que ya comienza a ser completamente martillada por la artillería rusa, ¿sí?, sobre Siversk, cayendo y demostrando que las tropas rusas, por supuesto, tratarán de conquistar Siversk también. Y ahí está el bombardeo feroz sobre toda esta localidad que está ahora mismo viviendo prácticamente un infierno, podríamos decir, con todo este bombardeo realizado por el ejército ruso, que está preparando ya pues los avances y las operaciones en dirección Siversk. Bueno, nos vamos a mover a otras partes del frente. No tenemos mucha información de lo que está pasando en Chasiv Yar, más bien tenemos información de lo que está pasando en Konstantinovka, donde las tropas rusas están atacando cada vez más importantes objetivos dentro de la gran ciudad de Konstantinovka. Y esto es algo llamativo que no se había mencionado, ¿no?, anteriormente, que las tropas rusas están intensificando su actividad en Konstantinovka. También están intensificando su actividad en Pakrovsk. Pueden ver que los drones rusos vuelan, ¿sí?, en todas las posiciones, destruyendo toda comunicación, toda torre de comunicación, ¿sí?, en toda parte del frente. Y vemos que la situación es se va complejizando bastante, ¿no?, para el ejército ucraniano aquí en esta dirección. Las tropas rusas atacan con los drones de FPV en cualquier punto, en cualquier rotación del ejército ucraniano. Los drones FPV hacen lo suyo, como podemos ver aquí, ¿no? Pero de todo este frente lo más interesante es lo que está ocurriendo alrededor de Andrivka, y es que las tropas rusas en las últimas horas han logrado sobrepasar completamente las fortificaciones ucranianas que se encontraban en el oeste de Andrivka, y las tropas rusas han logrado hacer algo como esto: sobrepasaron estas fortificaciones, atravesaron todo este campo y llegaron a las afueras de Oleksivka. Estas fortificaciones ucranianas, construidas desde hace más de 14 años con ingeniería de la OTAN, están siendo sobrepasadas como cuchillo en la mantequilla por el ejército ruso, que avanza directamente en esta dirección, y han entrado directamente en la localidad de Oleksivka luego de haber capturado días anteriores la localidad de Andrivka. Básicamente los medios nos vienen a comentar que las tropas rusas primero capturaron este sistema de fortificaciones que vemos aquí, y luego pues sobrepasaron todo este sistema y llegaron a entrar en Oleksivka, en lo que se convierte en una serie de avances de verdad frustrantes para el ejército ucraniano. Frustrantes porque, a pesar de haber construido estas fortificaciones que nadie pensaba que iban a ser rebasadas con tanta facilidad, noten cómo Rusia ha sobrepasado toda esta línea, una larga línea de trincheras y fortificaciones extensísima, que Rusia las viene sobrepasando poco a poco, y ahora con la entrada oficialmente de las tropas rusas en la localidad de Oleksivka. Además, nos llega información de que en la localidad de Konstantinopla el ejército ucraniano está tratando de resistir los embates del ejército ruso, que los están presionando desde el norte, desde el sur y también ahora desde el este, con los avances que veíamos ayer, cómo el ejército ruso había logrado avanzar hasta esta posición. Se espera que el ejército ruso pueda rodear por completo al ejército ucraniano en Konstantinopla luego de la caída de Urakli, como ya vimos en nuestros programas anteriores, ¿no? De aquí nos vamos a mover, por supuesto, a lo que está pasando en la zona de Velika Novosilka. Tenemos información de lo que está ocurriendo aquí, y la verdad es que están ocurriendo muchas cosas, queridos amigos, y esto, la verdad, no hace más que confirmar que las tropas rusas pues han colocado el pie en el acelerador para llegar incluso a las oblas de Dnipro. Bien, pero bueno, vamos a comenzar primero por lo que está ocurriendo alrededor de la recién capturada localidad de Novocherevatuve, que cayó bajo control total del ejército ruso durante el día de ayer. ¿Sí? Las tropas rusas han proseguido su avance en esta dirección, y ahora el ejército ruso avanza hacia Dnipro Energia, esta localidad que está aquí. Hacia ahí van las tropas rusas, según lo que confirman diferentes medios. Además, las tropas rusas han logrado avanzar también al sur de Novocherevatuve,
en un movimiento que es aproximadamente este, ¿sí? Básicamente esto es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Las tropas rusas avanzan hacia Dniproenergia, las tropas rusas avanzan al sur de Novocherevatuve, y esta información venía suministrada por diferentes medios que citamos a diario. En primer lugar, el medio Deep State mostraba esta información con los avances rusos también al sur y al norte de Novocherevatuve, algo que era confirmado de esta manera por otros medios que citamos a diario. Aquí está Novocherevatuve, recién capturada. Aquí está Dniproenergia, y noten cómo el ejército ruso ha aprendido esta lección del cruce de ríos. Si antes se tornaba muy complejo para el ejército ruso poder estar estableciendo estos puentes de pontones, estar cruzando ríos, esta es una lección ya aprendida, y podemos ver que las tropas rusas han cruzado el Oskil varias veces, han cruzado el río Mokry Yali, el río Suky Yali, el río Bokcha, el río Donets también, pero le queda una tarea pendiente al ejército ruso y creo que la va a cumplir. Vamos a dejar para el final del video porque creo que Rusia también va a cruzar el Dnieper, pero vamos a llegar ahí. Primero, permítanme decirles que las tropas rusas están acercándose a Dniproenergia desde esta dirección, lo cual era confirmado por diferentes medios. Como podemos ver aquí, una lluvia de medios afirma que las tropas rusas avanzan hacia Dniproenergia, y esa es la situación, queridos amigos. No hay cómo parar al ejército ruso con esta serie de avances en esta dirección, como los comentaban los diferentes medios. Los propios medios ucranianos están divulgando la información de que no pueden frenar al ejército ruso, y vemos una gran columna de blindados rusos que avanzan a toda velocidad, pero que son atacados por los drones ucranianos. Sin embargo, no han podido frenar a las fuerzas rusas, que pudieron desembarcar la infantería bordeando todo el cinturón forestal, ¿sí? Han desembarcado la infantería en todo lo que bordea el cinturón forestal, y las tropas rusas avanzan hacia Dniproenergia. Pero esto, como pueden ver, no terminó aquí, sino que el medio ucraniano del Deep State ha afirmado también que las tropas rusas avanzaron en la zona sur de Novocherevatuve. Novocherevatuve, una localidad bastante difícil de pronunciar, pero que cayó ayer bajo control del ejército ruso, y las tropas rusas prosiguen su avance en esta dirección. Pero esto no terminó aquí, porque tenemos otra información relevante que comunicarles. Siempre le hemos dicho que para el ejército ruso era importante tratar de expulsar al ejército ucraniano de esta fortaleza que está aquí. Pero ni siquiera fue necesario, porque las tropas rusas están evitando, algo que en inglés se diría bypass, están evitando completamente la fortaleza esta de aquí, donde están las unidades de la 128 y la número 110 del ejército ucraniano, que no han podido resistir la humillación sufrida en Velika Novosilka. Sin embargo, están a punto de sufrir una nueva humillación ahora en la fortaleza del norte, porque el ejército ruso está a punto de rodearlos. Con este avance producido al sur de Novocherevatuve, este avance producido por Rusia aquí, más los avances de ayer hacia Burlatske, donde entraron ya en Burlatske, más lo que confirman medios como Suriyan Maps, ¿sí? Medios como Suriyan Maps, aquí está el mapa Suriyan Maps, más esta información que confirma que las tropas rusas han avanzado también en este punto. Cuando combinamos toda esa información, nos damos cuenta de que las tropas rusas están a punto de rodear por completo al grupo de tropas ucranianas que se encuentra aquí justo en esta fortaleza, pero que pronto van a ser completamente expulsados, ¿sí? O completamente rodeados por las tropas rusas en esta dirección. Prácticamente están estableciéndoles un cerco a las tropas ucranianas que se encuentran todavía en esta parte de la fortaleza, que por cierto, toda la zona oeste de la fortaleza cayó. Quedaría básicamente la zona del noreste, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Le vamos a dar seguimiento a toda esta información, pero pueden quedar completamente rodeados, y las tropas rusas avanzarán sobre Burlatske, Chekchenko y rumbo a Dnipropetrov. ¿Sí? Básicamente eso es lo que comentan los medios, rumbo a Dnipropetrov. Bueno, de aquí nos vamos a mover al frente de Kherson, porque tenemos una información importante que comunicarles. En primer lugar, queremos decirle que hay mucha actividad en la zona de Kherson. Vemos cómo las tropas rusas en la propia ciudad de Kherson están bombardeando con las temibles FAB al ejército ucraniano, ¿sí? Vemos que les han lanzado últimamente FAB de 1500, FAB de 500. Vemos aquí otra FAB más sobre una posición ucraniana en la ciudad de Kherson, ¿ya?
Vamos a tener esto en cuenta porque es importantísimo esto que le estamos mostrando. Las tropas rusas están atacando las posiciones. Pero bueno, no solamente por eso. Lo más importante es lo que les vamos a mostrar ahora. Y es lo siguiente. Aquí, justo aquí, se vieron un importante convoy de carros de ingeniería rusos que están llevando, ¿saben qué es esto? Puentes de pontones. Puentes de pontones, ¿sí? Puentes de pontones que son para cruzar ríos y sobre todo estos que son para cruzar ríos caudalosos, como lo es el río Dnieper, ¿sí? Queridos amigos, les dije que Rusia ha aprendido la lección del cruce de ríos, lo están haciendo muy bien, han sido capaces de cruzar el Oskil varias veces. Tal vez sea este el momento para establecer un cruce de pontones, un cruce con puentes de pontones hacia la margen derecha del Dnieper. Estamos hablando directamente de la parte de Kherson que aún no está bajo control del ejército ruso. No se sorprendan si en el futuro se establece una maniobra imponente del ejército ruso con la posibilidad, ojo con esto, de cruzar hacia Kherson. ¿Qué les parece? Hacia la propia ciudad de Kherson o tal vez hacia un punto que pueda significar una operación importante hacia la propia ciudad de Kherson, que estoy seguro que Rusia tratará de hacerlo antes de que culmine esta operación militar especial. Las tropas rusas tratarán de recapturar Kherson. Queridos amigos, vamos a ver, pero muchos preguntan también por Odessa. No es posible avanzar hacia Odessa sin antes capturar Kherson y la zona esta de Mykolaiv. Sin eso es imposible. Pero bueno, eso lo estaremos dando seguimiento en próximos programas porque ya este programa acaba de terminar. Queridos amigos, para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. De verdad lo digo, siempre es un gusto. No olviden dejar su like, no olviden comentar y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos, queridos amigos.